Que Javerim, vengáis en buen hora a Ladino 21, el cantónico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en lengua sefaradí. Hoy nos topamos aquí cerca de Tel Aviv con nuestra cara musafir Nava Cohen. Nava, ¿qué Javer? Shalom, muy bien. ¿Tú cómo ¿Todo bueno? estás? Todo bueno aquí en New York, merci. Y aunque te quería demandar, antes que todo, ¿cuál nos puedes contar de tu chiquez y cómo te empezaste la lengua? Bueno, yo nací en Turquía, por seguro de familia que es descendiente de los judíos expulsados de España en Ujú, 1492. Y cuando nací con el nombre de Berta Hatem. ujú. De parte de mi madre, la alcunia antes de su casamiento era Saragosi. Ah, ujú. Sí, ahora yo entendí que tú sos originario de Zaragoza. Sí, sí, es verdad, aunque ya, No ya puede ser que visité, tenemos no familia en visité común. este lugar, pero quiero una vez. Ujú, Ahora, cuando era de 10 años, hicimos Alía. ujú. Eh, en casa hablábamos, yo hablaba con mis parientes solo el ladino, no sabían bueno el hebreo, porque ya eran aislados, no se empezaron muy bueno. Así, hasta que dejaron la buena vida, hablaba con ellos ladino. Ujú, Entonces no hablé ladino, me alejé de esto mucho. Después de muchos años, empecé a buscar mis raíces ujú, y así antes 15 años encontré en el lugar de laboro, laboraba en IBM, ujú, eh, encontré allá una persona que se llama Mordejai Ferreira. La ujú, alcunia Ferreira me vino de ujú, Separadí. Le ujú, demandé si habla ladino, me dijo sí. Y así empezamos a hablar ladino. Y así de ahí de allá me cuenta que tiene una prima de Moroyo que es activista de ladino. ujú, Ahora, esto me vino muy bueno en tiempo que yo estaba buscando mis ujú, raíces, como te dije. ujú, Y así le telefoné ujú, y ella me encorajó de ir a un curso que es organizado de la Autoridad Nacional de Ladino en Jerusalén. ujú, Esto es un curso intensivo de una semana con conferencias y ahí conocí a gente que tú por seguro los conoces como ujú, Matilda Cohen Serrano, Moshe ujú. Shaul, Sí, ujú, Zelda Ovadia, etc. ujú, Y así, después de cuánto tiempo, vine de serme miembro del Círculo de Ladino de mi ujú. alrededor, que es Ganei Tikva y Kiryat Ono, son Ajá, cercas ujú, lugares. Ancina, tenemos muchas actividades en este círculo. ujú, Organizamos una vez al mes, ahora en corona tiempo no, a ujú, fin hasta corona, cada mes organizábamos conferencias ujú, con los expertos de todo de campos de ladino, si es música, si es ujú, literatura o historia. ujú, Y también 2, 3 veces al año organizamos espectáculos musicales. ujú, ujú. Hicimos sala de más de 400 personas Wow. y sí, nos alaban mucho por Ujú. esta organización porque todo es muy, muy hermoso. La gente, Maravillas, maravillas. Y aunque dijiste que hubo, puede ser unos años donde no hablates ladino del todo hasta sí, que topates a esta persona en el laboro. Y
¿Cuál ha sido durante estos años en tu reporte con el ladino? ¿Me dates algo? ¿Aprobaste de Sí, entrar en sí, contacto con más? empecé, mira, el ladino que tenía era el ladino de casa, ma Ujú, yo quise adelantarme y ujú. empecé a hacer abonación a El Amanecer y Ah, sí. a Ujú, Aquí Jerusalén. ujú, Eh, empecé a meldar y ujú, después eh, vine a una conferencia que el señor Besim Cohen, que está en ujú, Gan Eden, ujú, él era el moderador del Salón de Latino. ujú, Y él me encorajó, me oyó hablar español, le plació. ujú, Dijo, escribe una cosa para el salón. Y ujú, así, en aquel año, era 2005, me parece, eh, era 100 años de IBM, donde ujú, laboraba. sí, Y ujú, dije, bueno, haré una conferencia por la contribución de IBM a la humanidad. ujú, Y esto fue muy interesante, ujú, la gente les plació. ujú, Y después hice otros cuantos hablas ujú, en otros sujetos más de ladino, ujú, de la ujú, historia del ladino. Hice, por ejemplo, las vestimentas de las mujeres separadías, ujú, ujú. porque esto me interesó mucho, porque Ajá. aquel tiempo había una cosa en los haberes por las asistentes de los que son miembros de Parlamento en Ujú, Knesset, ujú, sí, en ese. que no las dejaron entrar a Knesset con fustas curtas. Ah, ujú, ujú, Ahora dice, bueno, esto es un sujeto interesante. Veremos cómo era la historia, cómo empezó, cuáles fueron los pensamientos de los jajamim ujú, de antes en estos sujetos. ujú, Y así vine a escribir por esto. Y después otras cosas, por el lugar de mi nacimiento, por ejemplo, yo ujú. nací en Çanakkale, que es en Turquía, Sí, sí, sí. situado en los estrechos del Dardanel, Ujú, que es un encuentro entre Europa y Asia. sí, Es sí, un lugar sí. muy, muy estratégico. Ujú, ujú, Ahora me acuerdo de este chicas muchas cosas. Me acuerdo, por ujú, ejemplo, que mirábamos en la mar de Mármara naves rusos pasando ahí. ujú, Le mandaba a mis parientes cuáles son estas naves grandes. Me decían, son rusos, ujú, porque ellos venían del mar Preto ujú, para pasar a Asia y Europa. ujú, Era un lugar muy, muy estratégico y allá tuvo una batalla en la Guerra Mundial. ujú, Primero, ujú, la batalla de Galípoli. ujú. Andemos se dice Gelibolu, Glíbolo. ¿sí? Galípoli es muy, muy renovado batalla donde los turcos Ujú, vencieron a los ingleses y los franceses y así ujú, ujú, Atatürk se hizo sí, muy, muy hero, como se ujú, dice, ujú, héroe. ujú. Y Hablé en estas conferencias también por mi chiquez en Chanaccale, los usos, ese montón de cosas. y también sentí que, por ejemplo, Beni Aguado y otros sefaradim son de Chanaccale. ¿Sí? Yo no sé. Tienen sus parientes que eran de Chanaccale y aunque te quería demandar, ahí tú conociste, topates a muchos sefaradim en esta ciudad, en Chanaccale. En Chanaccale sí topé muchos sefaradí. Ujú, Sí, mira, cuando yo vivía, nosotros arribamos a Israel en 1965. ujú, En aquel tiempo ya habían unos 1000 personas. Antes era más mucho, había puede ser 2000, 3000 ujú. personas. Wow. Ujú, Porque antes empezaron a emigrar a Israel ujú, o América ujú, eh, ujú, en los años de 20, 30, muchos dejaron Turquía, pero ainda había Kila, había ajá,
Teníamos que ir muy organizada. Abre tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay. El amor a ti te verá. Partemos, Rosa, partemos de aquí. Partemos, Rosa, partemos de aquí.